No fue el golpe en la mandíbula lo que le robó el aliento, sino la pregunta que lo precedió. ¿De dónde eres? La voz del oficial Miller era plana, desprovista de curiosidad genuina y cargada con el peso de una conclusión ya formada. Mateo Vargas sintió cómo el aire de la tarde se enfriaba a su alrededor, a pesar del sol de California que aún calentaba el asfalto. Estaba apoyado contra la pared de ladrillos de la ferretería, con el polvo de un día de trabajo honesto en sus jeans y el sudor en su frente, una calcomanía de la humanidad que para el oficial parecía una confesión. A su lado, el oficial Davis permanecía en silencio, una estatua uniformada cuya inacción era una forma de consentimiento. Mateo había visto esa mirada antes, en los ojos de personas que no veían a un hombre, sino a una categoría, un problema, una sombra que no pertenecía. Su corazón, que momentos antes latía al ritmo tranquilo del final de una jornada, ahora martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra que no había pedido tocar. Levantó las manos lentamente, un gesto universal de paz que en ese contexto se sentía como una admisión de culpa. «Soy de aquí», dijo Mateo, su voz firme aunque una corriente de ira y miedo corría por sus venas. Las palabras flotaron en el aire tenso, insignificantes, rebotando en el muro de prejuicio que se había erigido frente a él. Miller soltó una risa corta y seca, un sonido como de lija sobre madera vieja. «Aquí todos son de aquí. Muéstrame una identificación». Mateo comenzó a bajar la mano hacia el bolsillo trasero, un movimiento lento y deliberado para no causar alarma, pero la tensión ya había llegado a su punto de quiebre. El oficial dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, su aliento agrio y cercano. «Te ves nervioso. ¿Qué escondes?» No era una pregunta, era una acusación, y en ese instante, Mateo comprendió que no importaba lo que hiciera o dijera. No importaba su licencia de conducir perfectamente válida, ni los recibos en su billetera, ni la foto de su hija sonriendo. Para el hombre que tenía delante, su rostro, su piel, su misma existencia eran la prueba de un crimen indefinido. La mano de Miller se aferró a su brazo con la fuerza de unas tenazas, y el mundo de Mateo se redujo a ese punto de presión, a la inminente explosión de violencia que se había estado gestando desde que el coche patrulla se detuvo. El primer empujón contra la pared de ladrillos fue duro, raspando la piel de su mejilla. El dolor fue agudo, pero fue la humillación lo que quemó más profundo, una brasa ardiente en el centro de su ser. Intentó girar la cabeza para hablar, para protestar, para rogar por una razón, y ese movimiento fue interpretado como resistencia. Fue entonces cuando vino el golpe. El frío del suelo de baldosas de la comisaría se filtraba a través de la fina tela de su camisa, un frío que parecía emanar no solo de la superficie, sino del propio aire, de las paredes de color beige institucional y de los rostros indiferentes que pasaban sin mirarlo. Mateo estaba sentado en un banco de metal, con una esposa de plástico mordiendo su muñeca derecha, la otra colgando libre después de que le tomaran las huellas dactilares con una eficiencia mecánica y deshumanizante. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca, y un dolor sordo palpitaba en su pómulo, un recordatorio físico y constante de la injusticia que lo había llevado allí. Nadie le había leído sus derechos en la calle. Se los habían recitado de carrerilla en el coche patrulla, las palabras ahogadas por la estática de la radio y la sirena lejana de otra vida, de otro problema que no era el suyo. Ahora era un número, un expediente, un cuerpo procesado a través de las entrañas del sistema. Vio a la fiscala, una mujer de traje impecable y cabello recogido en un moño severo, pasar por el pasillo. No lo miró, pero sus ojos se detuvieron por un instante en el informe que un oficial le entregó. Mateo observó su rostro mientras lo leía. Ni sorpresa, ni indignación, ni siquiera interés. Solo una ligera inclinación de cabeza, una aceptación profesional de los hechos tal como estaban escritos en el papel. El informe, sabía Mateo sin tener que leerlo, contaría una historia muy diferente a la que había vivido. Hablaría de un sospechoso que coincidía con la descripción, de una actitud no cooperativa,
de movimientos furtivos y de una escalada de resistencia que requirió una fuerza justificada. Las palabras eran un escudo, una fortaleza de jerga legal diseñada para proteger a los suyos y condenar a los otros. Y él, Mateo Vargas, era inequívocamente uno de los otros. El oficial Miller pasó junto a él, ya sin la adrenalina del enfrentamiento en sus ojos, ahora solo con un aire de tedio burocrático. No le dirigió la palabra, pero su mirada de reojo fue suficiente. Era una mirada de confirmación, como si el estado magullado de Mateo y su presencia en ese banco validaran la sospecha original. Lo había visto, lo había juzgado, y el sistema ahora estaba demostrando que tenía razón. Mateo cerró los ojos, intentando encontrar un ancla en el torbellino de impotencia. Pensó en el andamio que había estado montando esa mañana, en la precisión requerida, en la confianza que sus compañeros depositaban en él, para asegurar su estructura, su seguridad. Era un hombre que construía cosas, que creaba orden a partir del caos. Y aquí estaba, atrapado en un sistema que parecía diseñado para hacer exactamente lo contrario, para desmantelarlo, para convertir su vida ordenada en un caos de acusaciones falsas y violencia sancionada. El silencio de la comisaría era peor que los gritos. Era un silencio que absorbía su humanidad, que lo reducía a un conjunto de datos en un formulario. Era el sonido de la indiferencia sistémica. La sala del tribunal era pequeña. Olía a brillantador de madera y a ansiedad rancia. Mateo estaba de pie junto a un abogado de oficio llamado señor Davis, un hombre con un traje ligeramente arrugado y una mirada de perpetuo agotamiento. Se habían conocido hacía apenas 20 minutos en un pasillo abarrotado, tiempo suficiente para que Davis echara un vistazo al informe policial y le aconsejara a Mateo que se declarara culpable de un cargo menor. Resistencia a la autoridad sin violencia. Le había susurrado, como si le ofreciera un regalo. Probablemente te den libertad condicional, tal vez algunas horas de servicio comunitario. Es la mejor salida. Si luchas contra esto, van a por todas. Asalto a un oficial. Eso es tiempo en la cárcel, Mateo. El nombre en sus labios sonaba extraño. Una formalidad vacía. Para Davis, él era solo otro caso en una pila interminable, otro engranaje atascado en la máquina que debía ser engrasado y movido lo más rápido posible. Ahora, frente a ellos, se sentaba el juez Thompson, un hombre con un rostro que parecía tallado en granito, sus ojos barriendo los documentos ante él con una eficiencia impaciente. La fiscala Hayes, la misma mujer del pasillo de la comisaría, se puso de pie. Su voz era clara y cortante, presentando los cargos con una certeza que hacía que la versión de Mateo pareciera una fantasía. El Estado acusa al señor Vargas de asalto a un oficial de policía en el cumplimiento de su deber y de resistirse al arresto. El oficial Miller sufrió una contusión en la mano al someter al acusado. Mateo sintió una oleada de calor subir por su cuello. ¿Contusión en la mano? ¿La mano que le había golpeado la cara? La ironía era tan amarga que casi se ahoga con ella. Miró a Miller, sentado detrás de la fiscala, con una expresión de solemne profesionalidad. No había rastro de la agresividad de la calle, solo la calma de un hombre protegido por su uniforme y por el sistema que representaba. ¿Cómo se declara el acusado?, preguntó el juez, su mirada finalmente posándose en Mateo, aunque sin verlo realmente. El señor Davis le dio un codazo suave. «No culpable, su señoría», dijo el abogado con voz monótona. Era el procedimiento, el primer paso en una danza que Mateo no entendía, pero cuyas consecuencias sentía en cada fibra de su ser. El juez asintió, fijó una fecha para la próxima audiencia y golpeó su mazo. Todo el proceso duró menos de 5 minutos. 5 minutos para que su vida fuera puesta patas arriba, para que su nombre fuera manchado, para que fuera etiquetado como un criminal violento. Mientras lo conducían fuera de la sala, su mente se arremolinaba. Las palabras del abogado resonaban en sus oídos. Es la mejor salida. Aceptar la culpa de algo que no hizo. Aceptar la narrativa de que él era el agresor. Aceptar que su palabra valía menos que la de un hombre con una placa. La puerta de la sala se cerró detrás de él.
y se sintió como si la puerta de su propia vida se estuviera cerrando también, atrapándolo en una mentira cuidadosamente construida de la que parecía no haber escapatoria. Esa noche, el silencio en su pequeño apartamento era un ente físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Su hija, Sofía, dormía en su habitación, ajena al terremoto que había sacudido los cimientos de su mundo. Mateo se sentó en la oscuridad de la sala de estar, la única luz proveniente de la farola de la calle, que dibujaba un rectángulo pálido en el suelo. Se tocó el pómulo, que ahora era un mapa de colores morados y azules. El dolor físico era un eco lejano de la herida más profunda, la que estaba alojada en su espíritu. La oferta del abogado de oficio, el trato, se repetía en su mente como un mantra venenoso. Acepta, muévete, olvídalo. Sería lo más fácil. Evitaría una batalla legal costosa y aterradora que no tenía garantías de ganar. Podría volver a su trabajo, a su vida, con una mancha en su expediente, una cicatriz que llevaría en silencio. Pero, ¿podría? Se levantó y caminó hacia la pequeña estantería junto a la ventana. Allí, entre un par de libros de bolsillo y algunas herramientas, había una foto enmarcada. Era de la inauguración del pequeño parque comunitario que había ayudado a construir el verano pasado. Él estaba en el centro, cubierto de tierra y sonriendo, rodeado de vecinos y niños. Habían trabajado durante meses, los fines de semana, con materiales donados y pura fuerza de voluntad, transformando un solar abandonado en un espacio verde para todos. Recordó el sentimiento de orgullo, no por el trabajo físico, sino por lo que representaba, la comunidad, la colaboración, la idea de que la gente corriente podía crear algo bueno y duradero. ¿Qué clase de ejemplo sería para Sofía si aceptara esta mentira? ¿Qué le diría cuando fuera mayor y le preguntara por qué tenía antecedentes penales? Le enseñaría que cuando el poder te aplasta, lo mejor es quedarse en el suelo. La ira, que había estado ardiendo a fuego lento bajo la superficie del miedo y la impotencia, comenzó a avivarse. No era una ira explosiva, sino una brasa sólida y caliente. Era la ira de un hombre decente, al que se le había negado su decencia. Era la indignación de un constructor al que intentaban demoler. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vio los moretones, el cansancio en sus ojos, pero debajo de todo eso, vio algo más, una chispa de desafío. No iba a aceptar el trato. No iba a permitir que la narrativa del oficial Miller se convirtiera en la historia oficial de su vida. Podría perder. Podría enfrentarse a consecuencias peores, pero no se declararía culpable de su propia humillación. No firmaría la confesión que ellos habían escrito para él con sus puños y sus prejuicios. En la quietud de su apartamento, en la profunda oscuridad antes del amanecer, Mateo Vargas tomó una decisión. Iba a luchar, no solo por su nombre, sino por el hombre de la fotografía, por el padre de la niña que dormía en la habitación de al lado, por cada persona que alguna vez había sido juzgada por su apariencia antes que por sus acciones. La lucha sería cuesta arriba, pero por primera vez desde que el coche patrulla se detuvo, sintió que recuperaba el control, no del sistema, no del resultado, sino de sí mismo. La búsqueda de un abogado que viera más allá del informe policial fue un ejercicio de frustración y puertas cerradas. La mayoría escuchaba su historia con una simpatía superficial, antes de citar honorarios astronómicos, o explicarle, con un aire de condescendencia, la improbabilidad de ganar un caso de su palabra contra la de un policía. Estaba a punto de rendirse, de resignarse a la defensa apática del señor Davis, cuando el nombre de Elena Morales surgió en una conversación con un compañero de trabajo. «Es una luchadora», le dijo. «No le gustan los matones, especialmente los que llevan uniforme». La oficina de Elena no estaba en un rascacielos del centro, sino en un modesto local en el corazón del barrio de Mateo. Era una mujer de unos 40 años, con ojos agudos que parecían registrar cada detalle y una energía que desmentía el desorden de papeles en su escritorio.
Escuchó a Mateo en silencio, sin interrumpir, su mirada fija en la de él mientras relataba los acontecimientos de esa tarde. No tomó notas copiosas. En cambio, observó su lenguaje corporal, la forma en que su mandíbula se tensaba al mencionar al oficial Miller, la honestidad cruda en su voz. Cuando Mateo terminó, un pesado silencio llenó la pequeña habitación. Elena se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. El informe del oficial Miller dice que usted encajaba en la descripción de un sospechoso de un robo cercano, dijo ella, su voz tranquila pero precisa. No menciona qué descripción. Tampoco menciona que el informe de ese robo se presentó 20 minutos después de su arresto. Mateo la miró fijamente. Un brote de esperanza, frágil pero real, comenzando a crecer en su pecho. ¿Cómo? Hice una llamada antes de que usted llegara, respondió Elena con una media sonrisa. El primer paso en estos casos es asumir que el informe oficial es una obra de ficción creativa hasta que se demuestre lo contrario. Quieren que creas que es un evangelio, un documento sagrado, pero a menudo es solo la primera línea de defensa de un hombre que sabe que se ha extralimitado. Por primera vez, Mateo sintió que alguien estaba de su lado, no por caridad, sino por un compromiso compartido con la verdad. Durante las siguientes semanas, Elena se movió con una eficiencia implacable. Presentó mociones para obtener las grabaciones de la cámara del coche patrulla, las comunicaciones de radio y, lo más importante, el historial disciplinario del oficial Miller. La fiscalía se resistió, presentando objeciones y retrasando el proceso. Una táctica de desgaste diseñada para agotar los recursos y la resolución de un acusado. Pero Elena no cejó. En cada escrito, en cada llamada telefónica, su determinación era palpable. Mateo continuó trabajando. El andamiaje y las herramientas eran un refugio de lógica y orden en medio del caos legal. Pero ahora, el trabajo tenía un propósito diferente. Cada dólar ganado no era solo para el alquiler y la comida, sino para financiar la lucha, para pagar las tasas de presentación, las transcripciones, para apoyar a la única persona que estaba dispuesta a desmantelar la mentira pieza por pieza, tal como él desmantelaría un andamio al final de un proyecto. La investigación de Elena era su propia forma de construcción, erigiendo un caso ladrillo a ladrillo, buscando las grietas en la fachada de la fiscalía. Era un proceso lento y arduo, pero con cada pequeño descubrimiento, con cada inconsistencia que Elena descubría, Mateo sentía que el terreno bajo sus pies se volvía un poco más firme. El día del juicio llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba el nudo de ansiedad en el estómago de Mateo. La sala del tribunal era más grande esta vez, más formal, y la atmósfera estaba cargada de una tensión casi eléctrica. Se sentó junto a Elena, sus manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa, tratando de mantenerlas quietas. Al otro lado del pasillo, la fiscala Hayes preparaba sus notas con una calma gélida. Su primer testigo fue el oficial Davis, el compañero silencioso de Miller. En el estrado parecía aún más rígido. Su testimonio era un eco casi perfecto del informe escrito. Usó frases como: «El sospechoso se mostró beligerante, y temí por la seguridad de mi compañero». Evitó mirar a Mateo, manteniendo sus ojos fijos en la fiscala, como si estuviera recitando un guión bien ensayado. La defensa de Elena fue breve y precisa, haciendo que Davis admitiera que él personalmente no había visto a Mateo hacer ningún movimiento amenazante antes del contacto físico. Luego fue el turno del oficial Miller. Caminó hacia el estrado con una confianza arrogante, su uniforme impecable, su postura erguida. Era la viva imagen de la autoridad y la rectitud. Su testimonio fue un relato pulido y convincente. Pintó a Mateo como un individuo desafiante y agresivo desde el primer momento. Cuando le pedí una identificación, se negó y adoptó una postura de lucha, declaró Miller, su voz resonando con convicción. Basado en mi entrenamiento y experiencia, reconocí los indicadores pre-ataque. Tuve que actuar para neutralizar la amenaza. Mateo escuchaba, su sangre hirviendo.
Cada palabra era una torsión del cuchillo de la injusticia. Vio a algunos de los miembros del jurado asentir, sus rostros mostrando comprensión hacia el oficial que se enfrentaba a peligros diarios. Estaban comprando la historia, la narrativa simple y tranquilizadora del bien contra el mal, del orden contra el caos. La fiscala Hayes lo guió a través del relato, reforzando la imagen de un oficial modelo obligado a tomar decisiones difíciles en una fracción de segundo. ¿Y la contusión en su mano, oficial?, preguntó ella. ¿Cómo ocurrió? Ocurrió cuando intentaba controlar al señor Vargas, quien se resistía violentamente, respondió Miller, levantando ligeramente la mano como si fuera una prueba irrefutable. La presentación de la fiscalía fue una clase magistral de control narrativo. Habían tomado un acto de agresión no provocado y lo habían reenmarcado como un acto de heroísmo y autoconservación profesional. Habían despojado a Mateo de su individualidad y lo habían convertido en un arquetipo, el sospechoso, la amenaza. Cuando la fiscala Hayes dijo, «No tengo más preguntas, su señoría», una sensación de desesperanza se apoderó de Mateo. Miró al jurado, tratando de encontrar una cara comprensiva, un atisbo de duda, pero solo vio rostros impasibles, influenciados por el peso y la autoridad del testimonio que acababan de escuchar. La montaña que tenían que escalar parecía, en ese momento, insuperable. Elena Morales se levantó y se acercó al estrado. No había prisa en sus movimientos, solo una calma deliberada que contrastaba marcadamente con la tensa confianza de Miller. Se detuvo a una distancia respetuosa, sus ojos fijos en el oficial. «Oficial Miller», comenzó. Su voz era suave pero llevaba un filo de acero. «Usted testificó que se acercó al señor Vargas porque parecía sospechoso. ¿Podría describir al jurado en sus propias palabras qué es exactamente lo que le pareció sospechoso del señor Vargas esa tarde?» Miller parpadeó, momentáneamente desconcertado por la pregunta directa. «Bueno, estaba merodeando. No parecía pertenecer a la zona». «¿Merodeando?», repitió Elena. Estaba de pie, apoyado en una pared, después de salir de una ferretería. ¿Es esa su definición de merodear? ¿Y qué significa que no pertenecía? ¿Hay un uniforme para los residentes de ese barrio, oficial?» La objeción de la fiscala fue rápida, argumentativo, pero el punto había sido planteado. El jurado se movió incómodo. Elena continuó, su línea de interrogatorio como un bisturí, cortando a través de las capas de la narrativa de Miller. Usted declaró que el señor Vargas coincidía con la descripción de un sospechoso de robo, pero el informe de ese robo, según los registros de despacho que hemos obtenido, no se realizó hasta las 4:52 p.m. Usted detuvo al señor Vargas a las 4:30 p.m. ¿Podría explicar al tribunal cómo el señor Vargas podía coincidir con una descripción que aún no existía? El silencio en la sala era absoluto. Miller tragó saliva. Su confianza comenzaba a resquebrajarse. A veces recibimos información preliminar. No hay registro de ninguna información preliminar en las comunicaciones de radio oficial. Lo hemos comprobado, replicó Elena sin perder el ritmo. Permítame reformular la pregunta. ¿No es cierto que usted se acercó al señor Vargas basándose únicamente en su propia suposición sobre quién era y por qué estaba allí? Se volvió hacia el jurado. Usted testificó que temía por su seguridad, que reconoció indicadores preataque. Sin embargo, la grabación de la cámara del salpicadero de su vehículo, aunque no muestra el altercado físico debido al ángulo, sí capta el audio, y en ese audio, escuchamos al señor Vargas decir, «Soy de aquí», y a usted responder con una risa. No se oye ninguna amenaza, no se oye ninguna agresión verbal, solo un hombre respondiendo a una pregunta. Luego, el audio se corta abruptamente. ¿Apagó usted su micrófono de cuerpo, oficial? Cada pregunta era un golpe, desmantelando la historia del oficial ladrillo por ladrillo. La dinámica de poder en la sala estaba cambiando visiblemente. Miller, que había sido el símbolo de la autoridad inexpugnable, ahora parecía evasivo, a la defensiva. Mateo observaba, su corazón latiendo con fuerza, no de miedo,
sino de una vindicación que comenzaba a florecer. Elena no estaba gritando ni siendo dramática. Estaba usando la propia evidencia del sistema, sus propios procedimientos y registros, para exponer la hipocresía en su núcleo. Estaba obligando al jurado a ver no solo el incidente, sino el prejuicio que lo había provocado. «Oficial Miller», dijo Elena, su voz bajando a un tono casi conversacional. «Dígame una cosa. ¿Cómo es exactamente la apariencia de un ilegal?» La pregunta quedó suspendida en el aire, una acusación en sí misma, y el rostro de Miller se sonrojó de un rojo intenso. Elena Morales se dirigió de nuevo a la mesa de la defensa y recogió un delgado archivo. La tensión en la sala era tan densa que se podía sentir en la piel. El testimonio de Miller había terminado, dejándolo visiblemente afectado y la credibilidad de la fiscalía dañada. Ahora era el turno de la defensa de presentar su caso, y la atmósfera estaba cargada de expectación. «La defensa llama a Mateo Vargas al estrado», anunció Elena. Mateo sintió un escalofrío recorrerlo, mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. Cada paso se sentía pesado, como si caminara a través de agua. Juró decir la verdad, su mano temblando ligeramente sobre la Biblia. Al sentarse, evitó mirar al jurado, concentrándose en el rostro tranquilizador de Elena. Ella no le pidió que volviera a contar la historia del asalto. El jurado ya había escuchado dos versiones contradictorias de eso. En cambio, le hizo preguntas sobre su vida. «Señor Vargas, ¿cuánto tiempo ha vivido en esta ciudad?», comenzó. «Toda mi vida. Nací en el Hospital St. Mary, a 5 millas de aquí», respondió Mateo, su voz clara y firme. «¿Y a qué se dedica?». «Soy contratista de construcción. Tengo mi propia pequeña empresa, Vargas Construction. Tenemos 3 empleados». Elena asintió, dejando que esa información se asentara. Luego proyectó una serie de fotografías en la gran pantalla de la sala. La primera era la foto del parque comunitario que Mateo atesoraba. «Señor Vargas, ¿reconoce esta foto?». «Sí, es del día que inauguramos el parque del barrio de la Misión. Lo construimos un grupo de voluntarios». «¿Y qué papel jugó usted en eso?». «Dirigí el proyecto. Organicé a los voluntarios, conseguí donaciones de materiales de construcción. Quería que los niños tuvieran un lugar seguro para jugar». La siguiente foto mostraba a un grupo de personas con chalecos de emergencia, llenando sacos de arena. Mateo estaba entre ellos, su rostro cubierto de sudor y determinación. «¿Y esto, señor Vargas?». «Eso fue durante las inundaciones de hace 2 años. El río se desbordó. Organicé un equipo de mi barrio para ayudar a proteger las casas en la zona baja». Elena avanzó lentamente a través de las imágenes, cada una de ellas un testimonio silencioso del carácter de Mateo, de su compromiso con la comunidad, de su identidad como pilar de la misma sociedad que ahora lo acusaba. El jurado, que antes había visto a un sospechoso, ahora estaba viendo a un vecino, un líder, un hombre que construía en lugar de destruir. La fiscala Hayes objetaba esporádicamente por irrelevancia, pero el juez Thompson, cuyo rostro antes era una máscara de impaciencia, ahora observaba las imágenes con una atención inusual, rechazando la mayoría de las objeciones. Estaba ocurriendo una recontextualización. Mateo ya no era el acusado anónimo. Tenía una historia, una vida, una reputación que existía mucho antes del encuentro con el oficial Miller. La narrativa de la fiscalía, construida sobre la premisa de un extraño peligroso, se estaba desmoronando ante la evidencia irrefutable de un ciudadano modelo. Mateo finalmente levantó la vista y miró al jurado. Vio la duda en los ojos de Miller convertirse en algo parecido al reconocimiento, y luego al pánico. Vio a la fiscala Hayes barajar sus papeles con una creciente frustración. Y en los rostros del jurado, vio el cambio. Vio la empatía reemplazando al juicio, la comprensión reemplazando a la sospecha. La verdad no estaba solo en las palabras que se decían, sino en la vida que se revelaba. El golpe de gracia de Elena no fue una pregunta, sino un trozo de metraje. «Su señoría, la defensa desea presentar la prueba de», dijo, su voz tranquila resonando en la sala ahora silenciosa.
En la pantalla, donde momentos antes se veían fotos de proyectos comunitarios, apareció el logotipo de una cadena de noticias local. La fecha en la esquina inferior indicaba que era de hacía 2 años, durante la cobertura de las inundaciones. La pieza era un reportaje estándar sobre el esfuerzo de los voluntarios, mostrando a gente de todas las condiciones trabajando junta contra la crecida de las aguas. Y entonces, la cámara se centró en una figura que visitaba el lugar para agradecer a los voluntarios: el gobernador del estado. El gobernador caminaba a lo largo de la línea de sacos de arena, estrechando manos, ofreciendo palabras de aliento. La cámara lo siguió de cerca. Se detuvo frente a un hombre exhausto y cubierto de barro, cuyo rostro era inconfundiblemente el de Mateo Vargas. El gobernador le puso una mano en el hombro, su voz captada claramente por el micrófono del reportero. «Mateo, ¿verdad?», dijo el gobernador con una sonrisa genuina. «He oído hablar del trabajo que estás haciendo aquí. En nombre de todo el estado, gracias. Eres el tipo de ciudadano que hace grande a esta comunidad». El Mateo en la pantalla, más joven y cansado pero con la misma determinación en sus ojos, simplemente asintió, demasiado agotado para decir mucho. «Solo hacemos lo que hay que hacer, señor», respondió. La cámara se quedó en la escena un momento más. El gobernador del estado agradeciendo personalmente al hombre que ahora estaba sentado en el banquillo de los acusados por no pertenecer. El video terminó. Un silencio atronador llenó la sala del tribunal. Era como si el aire hubiera sido succionado. Mateo miró a la mesa de la fiscalía. La cara de la fiscala Hayes era una máscara de incredulidad y consternación. Sus hombros, antes tan rectos y confiados, se habían hundido ligeramente. Miró al oficial Miller, cuyo rostro había perdido todo color. Estaba mirando fijamente la pantalla en blanco, como si no pudiera procesar la inversión total de la realidad que acababa de presenciar. El hombre que había juzgado como un ilegal sin rostro, un problema que debía ser eliminado de la calle, era un héroe local reconocido por el funcionario de más alto rango del estado. La ironía era devastadora. Toda la base del caso de la fiscalía, la sospecha razonable, la amenaza percibida, se evaporó en esos 30 segundos de metraje. Se había construido sobre una mentira, una suposición perezosa y prejuiciosa, y esa mentira acababa de ser expuesta de la manera más pública y humillante posible. Elena dejó que el silencio hiciera su trabajo. No necesitaba decir nada más. La evidencia hablaba por sí misma, no solo de la inocencia de Mateo, sino de la culpabilidad del sistema que lo había llevado allí. El contraste era absoluto. El constructor de comunidades frente al destructor de la confianza. El héroe anónimo frente a los agentes de una autoridad ciega. El juez Thompson se aclaró la garganta, su propia compostura visiblemente alterada. Miró al jurado, cuyos rostros reflejaban una mezcla de conmoción, ira y vergüenza. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había hecho añicos. Mateo ya no era el subestimado, era la personificación de la integridad, y su acusador, el símbolo de un sesgo sistémico podrido. El veredicto fue una formalidad, no culpable, de todos los cargos. Las palabras resonaron en la sala, pero para Mateo se sentían distantes, un epílogo a una batalla que ya se había ganado, no con el mazo del juez, sino con la revelación de la verdad. Hubo un murmullo de alivio y aprobación en la parte trasera de la sala, donde se habían reunido algunos de sus vecinos y empleados. Elena le puso una mano firme en el hombro, un gesto de victoria silenciosa y compartida. Mateo asintió, una oleada de emoción tan abrumadora que lo dejó sin palabras. No era alegría exuberante, sino un profundo y agotador alivio, la sensación de un peso inmenso siendo levantado de su alma. Vio al oficial Miller ser escoltado fuera de la sala por uno de sus superiores, su rostro una mezcla de ira y humillación. No se enfrentaría a la cárcel, pero su carrera, su reputación, estaba en ruinas. La fiscala Hayes recogió sus papeles con movimientos bruscos y mecánicos, evitando la mirada de todos, una figura de autoridad reducida por su propia extralimitación.
La victoria era dulce, pero tenía un regusto amargo. Mientras salía del juzgado hacia la luz del sol, que ahora se sentía cálida y real, Mateo sabía que nada volvería a ser exactamente igual. Había ganado su caso, había limpiado su nombre, pero la cicatriz de la experiencia permanecería. La facilidad con la que su vida había sido descarrilada, la rapidez con la que había sido despojado de su humanidad y convertido en un estereotipo, era un conocimiento que no podía olvidar. Había obligado al sistema a mirarlo, a verlo de verdad, pero ¿cuántos otros no tenían un video del gobernador en su esquina? ¿Cuántos otros aceptaban el trato, se declaraban culpables de su propia victimización, porque no tenían los recursos, la voluntad o la suerte de luchar? Su victoria no fue un final, sino un momento de claridad. Fue una demostración de que la resiliencia de un solo individuo, armado con la verdad, podía hacer frente a la maquinaria de la injusticia. No había reparado el sistema roto, pero le había abierto una grieta. Había dejado entrar un poco de luz. De pie en los escalones del juzgado, rodeado por el abrazo de sus amigos y la repentina atención de los medios locales, Mateo Vargas no se sentía como un vencedor en una guerra. Se sentía como un constructor que había reparado la parte más importante de su propia casa, su dignidad. Y sabía que, a partir de ese día, seguiría construyendo, no solo con madera y clavos, sino con el ejemplo de su propia historia, un recordatorio silencioso pero poderoso de que la integridad de una persona no puede ser juzgada por la superficie, sino que debe ser medida por los cimientos que elige construir.